hora con Oscar Aza. Pues bien, tal y como habíamos prometido, ya tenemos al senador Bob Menéndez, senador por New Jersey, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, el hispano que más alto ha llegado en ese sector del Poder Legislativo en la historia de este país hasta el día de hoy, pero sigue perteneciendo a importantísimos subcomités en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos. Senador Bob Menéndez, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. ¡Feliz año! Muy buenas noches, Oscar. Feliz año a ti, a todos tus televidentes, y también qué bueno ver que estás bien de nuevo. Muchas gracias, senador. Evidentemente que son muchos los temas, como decimos aquí, la bandeja está llena en este comienzo de año y hoy con ese nuevo Congreso. Senador, vamos a empezar a hablar de Cuba. Usted dijo que no había sido informado de estas negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Esto ocurre en un gobierno demócrata. ¿Se sorprendió usted con este anuncio y lo sorprendió el hecho de que no le fuera informado nada, ni como miembro del Partido Demócrata, ni como presidente del Comité de Relaciones Exteriores? Bueno, casi no supe nada, sobre todo no supe nada de los 18 meses de negociaciones secretas entre la Casa Blanca y el régimen castrista. Me sorprende en el sentido de que, obviamente, para tener confianza en una administración hay que tener puerta abierta, hay que tener sinceridad, hay que tener honestidad, y por ese año y medio que ellos supuestamente estaban conversando con el régimen, cuando oficiales del Departamento de Estado y miembros de la administración venían delante del comité y yo le preguntaba sobre temas de Cuba y también, por cierto, de Irán, nunca en esos dos casos me dejaron saber que estaban en negociaciones, ni públicamente ni privadamente. Y para mí no es que yo no fui informado. Para mí la parte mala es para los 10 millones de cubanos en la isla que actualmente recibieron un acuerdo muy malo porque no promovía nada de la democracia, respeto de derechos humanos, libertades, nada con referencia a concesiones del régimen. Y el presidente, de mi punto de vista, lo ha dado todo en lugar de tener la oportunidad de crear cambio real adentro de Cuba. ¿Usted llegó a hablar con el presidente después del anuncio del día 17 por teléfono o en persona sobre esto? Sí, tuve la oportunidad de hablar con él. Fue una conversación bien fuerte de mi parte, pero nada de lo que yo le dije actualmente cambió su mente. Y la realidad es que voy a tener que usar mi posición en el Senado para crear bien claramente de que no solamente estamos descontentos porque no vemos ninguna oportunidad para aperturas en democracia, respeto de derechos humanos, libertades, pero también creo que no es en el interés de los Estados Unidos de proceder de esta forma, y voy a usar mi posición en el Senado y en el comité como ahora el demócrata de rango, de hacer todo lo posible para asegurar que lo que los disidentes y activistas de derechos humanos, los que han sido presos políticos dentro de Cuba, todos han renunciado la posición del presidente, lo han criticado severamente. Así que esas son las personas que arriesgan su vida todos los días para crear una apertura hacia la democracia y el respeto de derechos humanos. Y para mí las posiciones de ellos son mucho más importantes que algunos de los académicos que viven con una idea romántica de Castro y Cuba en lugar de la realidad. Usted hoy es el presidente de la minoría demócrata en el Senado. En el Comité de Relaciones. En el Comité de Relaciones Exteriores. Cuando usted dice que fue una conversación muy dura, ¿qué fue lo más duro que le dijo al presidente y qué le contestó él? Mira, Oscar, yo normalmente no tomo por hablar de mis conversaciones, sea con el presidente o miembros del gabinete o otros colegas del Senado. Okay. Pero todo lo que yo he dicho públicamente se puede considerar que se lo dije privadamente al presidente. Ok. ¿Cree que los editoriales del New York Times, de las campañas en contra suya, de estos viajes de empresarios cubanoamericanos a Cuba, tiene que ver como parte de un plan que incluye esos 18 meses de negociaciones?
Bueno, es increíble ver el New York Times con las cantidades de editoriales que han hecho, sobre todo en los últimos meses, donde hubo una editorial a la semana con referencia al tema de la política de Cuba. Y de haber personas que actualmente da pena, siendo cubanos americanos, siendo personas que han recibido muchos beneficios de la comunidad cubana, comerciando, negociando, tratando de hacer negocio con un régimen que oprime sus hermanos, sus personas en la isla, y de una forma poner el color de verde más importante que el color de la libertad y de la bandera cubana. Y es para mí horrible de que toman esa posición, porque nadie habla de libertad, nadie habla de derechos humanos, nadie habla de los presos políticos. Los 53 presos políticos supuestamente se iban a liberar, nadie sabe ni quién son los 53, si se ha liberado a alguien. El supuesto agente de los Estados Unidos que existía dentro de Cuba, nadie sabe exactamente quién es. Yo creo que eso se hizo solamente para negociar y crear una apertura para que Alan Gross, el americano inocente que fue secuestrado por el régimen castrista, usado como una pieza de ajedrez en un juego, que el presidente desafortunadamente aceptó mandar 3 espías en lugar convictos todos, incluyendo uno convicto de conspiración para matar ciudadanos americanos, los hermanos al rescate. Y yo me recuerdo cuando eso pasó, me recuerdo estar en el Orange Bowl con mis colegas Eliana Ross-Letton y en ese momento Lincoln Díaz Ballard. Me recuerdo lo que escribimos en la Ley Libertad, fue por una razón. Perdón. Y nada de eso, obviamente, me ha afectuado el pensamiento de la administración en este sentido. Y en un momento, cuando vemos que Cuba iba a estar en una crisis porque Venezuela, que ha sido su patrón, no puede continuar siendo su patrón económicamente, en lugar de usar ese momento como una vía hacia crear un cambio adentro de Cuba, lo que el pronunciamiento del presidente le ha dado una salvavidas al régimen. Senador, ¿va a haber audiencias especiales para los que participaron en esas negociaciones? ¿Y ustedes han pedido ya o piensan pedir la lista de esos 53 presos que dice el Departamento de Estado hoy que ya han sido liberados algunos de ellos? Bueno, sí, yo he pedido la lista. Con referencia a vistas, yo he urgido al nuevo presidente republicano del Comité de Relación Exterior del Senado, de Asuntos Exteriores del Senado, de que toma vistas. Mi colega, el congresista, mi colega, el senador Rubio, que ahora va a ser el presidente del subcomité del hemisferio occidental, estoy seguro que va a tener vistas por lo menos en su subcomité. Creo que un cambio de política tan significativa como se ha tomado aquí debe ser también objeto de vistas delante del comité en pleno de las relaciones exteriores del Senado. Y creo que debe haber contestas de la administración, no solamente de quién son los 53, quién es el agente que supuestamente se hizo un intercambio, qué era la importancia de esa persona, qué es lo que procedió en estas negociaciones por 18 meses secretos, qué fueron los acuerdos que se llevaron, porque yo voy a tener una dificultad bien grande, no solamente en el tema de Cuba, pero en cualquier tema, cuando la administración viene delante del comité, pensando siempre, bueno, ellos tienen una negociación secreta con este país o con este régimen. Creo que va a ser un tiempo bien difícil, pero espero de que el nuevo presidente del comité use su posición para tener esas vistas, y yo lo he urgido de que haga eso y espero que lo vaya a hacer. Estas últimas 2 preguntas. Usted reitera que no va a haber embajador, que no va a aprobar el Congreso un embajador en Cuba y la construcción de una embajada. Ellos han dicho que van a utilizar la sección de intereses, pero también hay otros temas. Pudiéramos estar toda la noche y lamentablemente no podemos, pero el hecho de que él considera, lo dijo el presidente, lo anunció,
quitar a Cuba, por lo menos revisar de tener a Cuba como país en la lista de países que cooperan con el terrorismo internacional, y también la extradición hacia Estados Unidos de buscados por el FBI, como el caso de Joan Jessimar, que asesinó al Highway Patrol, al patrullero en su estado, en New Jersey? Bueno, todo esto son contestas que yo quiero saber. Yo no sé cómo es posible quitar a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo. Joan Jessimar, una activista de los Panteros Negros, actualmente mató un policía estatal y está en la lista del FBI, entre los 10 más queridos, más buscados, acusados. Bueno, en el caso de ella no acusado, ella fue convicto y ella estaba en la prisión y se escapó. Sí. Así que de los 10 más deseados terroristas, ella está en la lista del FBI, así que, y ella está adentro de Cuba. Cuba mandó, Castro mandó al Corea del Norte equipos de MiGs, de misiles y lo demás escondidos en un barco que se descubrió en Panamá cuando se estaba cruzando el canal. ¿Cómo es posible? Eso es en violación de resoluciones de la seguridad, del Concilio de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que no es una posición ni americana, es una posición internacional que han violado. Tienen otras personas que han matado policías de Nuevo México y tienen una serie de convictos que existen. El FARC, aunque estén negociando ahora con el gobierno de Colombia, el FARC es un grupo terrorista y han tenido el albergue adentro de Cuba. Y por ahí puedo ir, la ETA, y por ahí puedo ir por una lista. Así que yo no sé cómo es posible eliminar a Cuba de la lista de terrorismo. Y con referencia a un embajador, no sé cómo va a ser posible que este Senado vaya a aprobar un embajador a Cuba cuando no existe derechos humanos, cuando hay 6.000 millones de dólares en expropiaciones de propiedades de ciudadanos americanos, cuando, como termino de explicar, todas estas actuaciones con referencia al terrorismo, de darle albergue a fugitivos de los Estados Unidos, de lo que están promoviendo la disrupción en Venezuela como parte del régimen de Maduro, que usan agentes cubanos, en fin. Yo no veo ni un embajador que pueden decir que las secciones de interés ahora es una embajada. Eso sí que no lo podemos parar, porque eso lo puede hacer el presidente por su poder ejecutivo, pero ni un embajador ni eliminar de la lista de terrorismo creo que va a ser muy difícil. Y también algunas de las acciones de que el presidente ha dicho que él tiene poder ejecutivo, sí hay poderes ejecutivos, pero yo creo que se le ha ido más allá en algunos de estos elementos y estamos revisando todos los procedimientos legales para asegurar de que no vamos a darle el régimen todo por lo cual ellos han tratado de lograr por años, desde que yo llegué en el Congreso, que se le dé todo para nada, sin ninguna libertad, sin ninguna democracia, sin ninguna elecciones, sin ninguno de los presos políticos, todos los presos políticos poder salir de las cárceles y tener una prensa libre. En fin, lo esencial de lo que dice la ley, no mis pensamientos, pero lo que dice la ley de los Estados Unidos está bien claro, y esa ley es la ley, y esa ley hay que cumplirla desde mi punto de vista. Finalmente, senador, si la candidata de su partido para el 2016 es la señora Hillary Clinton y le ofrece acompañarla en la boleta por la importancia de New Jersey y porque sería el primer hispano en un ticket presidencial vicepresidencial, ¿aceptaría usted? ¿Pensaría la posibilidad? Oscar, yo no estoy comprometido con nadie para la candidatura de presidencia en el Partido Demócrata. Estoy comprometido con el pueblo de Cuba, estoy comprometido con los residentes, los 9 millones de residentes de New Jersey, y estoy comprometido con mis principios. Y eso es lo que he hecho por 23 años en el Congreso y lo que voy a seguir haciendo. Pero, senador, en las elecciones pasadas usted fue co-chairman de la campaña de Hillary Clinton y eso todo el mundo fue la sabe. elección pasada. ¿No quedaron buenas esas relaciones?
No, las relaciones son buenas, pero cada elección es una nueva etapa. Es una nueva etapa. ¿Cómo están sus relaciones personales con Barack Obama? Mira, cuando yo creo que el presidente está correcto y muchas veces he estado de acuerdo con él, sobre todo en temas domésticos, lo apoyo. Y cuando yo creo que el presidente tiene una política equivocada o mal, me opongo. Senador Bob Menéndez por New Jersey, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un honor tenerlo esta noche y hasta pronto, hasta muy pronto. Ok, Oscar, muy buenas noches. Muy buenas noches.